invitamos al doctor Flores a compartir sus reflexiones. Buenas noches. Tengo el gusto y me siento muy honrado de poder participar de este lanzamiento de Padres Peruanos. Agradezco a los organizadores porque no solamente por el esfuerzo que han puesto, no solamente por tener un público que es interesado y dispuesto también a participar de esta plataforma, sino porque el tema en sí mismo es hoy día crucial. Me han pedido que explique el fundamento por el que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos. Es un tema que en principio es obvio. Hace unos años este tema no tendría por qué ser explicado, porque todo el mundo tenía claro por qué los padres tienen el derecho de educar a sus hijos. Sin embargo, han pasado muchas cosas en las últimas décadas que han llevado a que nos olvidemos del sustento, que hoy día nos puedan venir a decir que no es así, que los padres tienen ese derecho, sino que de repente lo tienen otros organismos o los tiene el Estado, y tal vez tengamos una cierta duda sobre el fundamento o si esos planteamientos tienen algún tipo de validez. Para poder explicar el sustento, tenemos que partir del derecho a recibir educación. Tenemos que poner nuestra atención en el sujeto que va a recibir la educación. Todos nosotros no hubiéramos podido desarrollarnos como personas si no hubiéramos sido educados. El ser humano necesita, para desarrollarse a plenitud, de poder ser educado para ser conducido a su bien integral. La persona que recibe educación se humaniza, le es indispensable para ser virtuoso, para poder diferenciar el bien del mal, para poder entenderse como persona, para poder descubrir su vocación, para poder entender cómo puede aportar en la sociedad y en el Estado. La persona que no recibe educación o que su educación es muy pobre pierde la posibilidad de poder crecer humanamente. Y de ahí surge la pregunta: ¿quién tiene el deber de educar a ese niño, a ese recién nacido, a ese joven que entra a secundaria, a ese joven que se hace preguntas porque está en plena adolescencia, a ese menor de edad que está en primaria y que le comienzan a surgir una serie de temas o preguntas? Vamos a recordar qué dicen las normas del derecho internacional y que de alguna manera responden a esta pregunta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26.3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 12.4, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 18.4 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen todas estas normas internacionales, las cuales han sido además suscritas por el Perú, a los padres como titulares del derecho preferencial a educar a sus hijos. No lo reconocen al Estado, ni a ningún otro organismo o personas. Son los padres los que tienen este derecho preferente a educar a sus hijos. Y si miramos en el Perú, nuestra Constitución, el artículo 6, establece que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Y el artículo 13 declara, de la misma Constitución, que los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. No es poca cosa.
y vale la pena repetirlo. Tenemos el deber de educar a nuestros hijos, el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Pero ¿cuál es el sustento de estas normas? El sustento no es la misma norma. Lo que hace la norma es reconocer un hecho natural que emana de la naturaleza humana, de su dignidad. Cuando nosotros hemos procreado a nuestros hijos o a aquellos que han adoptado, hemos asumido la responsabilidad de educar, el deber de conducir a nuestros hijos a la mayor plenitud humana posible. Tenemos la potestad de dar consejos, mandatos, criterios, de poder explicarle a nuestros hijos una serie de convicciones morales y religiosas, con los cuales, con esos criterios, nuestros hijos van comprendiendo el mundo que les rodea, van entendiendo sus relaciones con las demás personas, sus compromisos con las demás personas. Y este deber que tenemos de educar no es delegable, porque la esencia de la relación paterno-filial es la de la donación de los padres a los hijos. Y este punto es clave para entender por qué no podemos ser reemplazados como padres. La relación paterno-filial tiene su esencia o descansa en lo que es la donación de los padres a los hijos. Nadie conoce y ama más a los hijos que sus propios padres, y nadie está en mejor posición para educarlos que nosotros, sus padres. El derecho a educar es una consecuencia lógica del deber que tenemos como padres de poder darle nuestra vida, lo mejor que tenemos a nuestros hijos. Es un derecho que descansa en el deber, pero es un deber basado en el amor, entendido esto como una donación constante de un ser que necesita ser educado, que depende de nosotros para poder crecer como persona. El Estado y otros organismos o personas están llamados a auxiliar a los padres, no a reemplazarlos, para que puedan justamente cumplir con su deber y ejercer rectamente su derecho de educar a sus hijos. El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos comprende además dos aspectos: el derecho a elegir los establecimientos educativos cuyo ideario sea conforme con su conciencia y sus convicciones religiosas y morales. Es decir, la prolongación de lo que ha sucedido en el hogar en esos primeros años que nos dedicamos a tiempo completo a nuestros hijos, o mejor, el hogar familiar, que la familia. Más allá de los defectos que tenemos todos por nuestra fragilidad que es propia de nuestra condición humana, más allá de los problemas que puedan haber en un hogar, el aprendizaje de lo que es querer al otro por lo que es y no por la función que cumple, no por el éxito que tiene, sino porque simplemente es mi hermano, porque es mi padre, porque es mi abuelo que vive en mi hogar y porque lo quiero como es, por ser persona. Ese aprendizaje no se repite en otros sitios. Más, hoy en día lo que hacen muchos centros de trabajo es buscar, por analogía, algo parecido del centro de trabajo. Que las relaciones entre los trabajadores no se basen en un interés, ni por lo que rinden o porque cumplen metas, sino entender al otro como ser humano. Pero eso es reflejo de lo que es la familia y que tiene que ser modelo que lo debemos llevar a todos los ámbitos humanos. Por esa razón, la familia es considerada la célula básica de la sociedad y el hábitat natural del ser humano. Interesa a la comunidad que sea protegida por el derecho, pues su función es de orden público. Y por esa razón, el artículo 4 de la Constitución señala: la comunidad y el Estado también protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
Dicho esto, las normas que reconocen el derecho de los padres a educar a sus hijos, las normas internacionales que he mencionado, la Constitución y otras normas de menor jerarquía, se sustentan en el vínculo filial entre padres e hijos. Las normas no crean el derecho, solo lo reconocen y fortalecen el compromiso que los padres asumen respecto de los hijos que han procreado. Pero la familia está amenazada. A pesar de que tenemos y entendemos la esencia de lo que es la familia, de lo que es la relación paterno-filial, y existen normas que protegen, hoy día y desde hace ya algunas décadas, la familia viene siendo amenazada. Instituciones con poder político, económico, social, vienen imponiendo acciones dirigidas contra la familia, la educación y la religión. A nivel de familia, la estrategia está dirigida a modificar el modelo familiar, debilitando la patria potestad. Se promueve la existencia de diversos tipos de familia, la eliminación del matrimonio como origen natural de la familia, se promueve la ideología de género, que los hijos, ese criterio de que los hijos entorpecen el proyecto de vida de los esposos y son una carga que hay que tratar de evitar, promover la independencia de los hijos en la toma de decisiones cuando todavía son menores de edad. A nivel de educación, se promueven contenidos educativos especialmente relacionados con educación sexual y moral impuestas por organismos internacionales y ONGs que son contrarias a las convicciones morales y religiosas de nosotros. Por ejemplo, los programas de educación sexual integral, la conocida ESI, que buscan adoctrinar a los menores sobre conductas sexuales contrarias al orden natural, introduciendo criterios que aseguran el negocio de la planificación artificial, etc. Y lo más grave, que todo esto implica un adoctrinamiento de nuestros hijos. Se les adoctrina, se les impone estos criterios de despenalización del aborto, de las uniones de hecho, de la validez de un matrimonio homosexual, derechos sexuales y reproductivos, relaciones sexuales entre adultos y menores, uso de anticonceptivos, y me quedo corto. A nivel de la religión, las acciones están dirigidas principalmente a los siguientes aspectos: fomentar actitudes antirreligiosas, antiiglesia, el laicismo ha regresado, ataque a la educación religiosa en los centros educativos estatales, el curso de religión, que es materia ordinaria en los cursos, en la educación pública, se está buscando eliminar, con el falso criterio de que se le está dando un privilegio a una determinada religión, cuando lo único que se está haciendo es respetar la formación religiosa de ese menor, que sus padres la desean, porque quieren que sigan siendo formados de acuerdo a sus convicciones religiosas. Y justamente con este contrabando de ideas cerradas, de mentiras, de criterios falsos, nos van a nosotros lavando el cerebro, y sobre todo a nuestros hijos. Y hay una serie de reformas legislativas en tratados internacionales, constituciones, leyes, decretos, sentencias, resoluciones. Todo va apuntando y todo va empujándose hacia este cambio, hacia esta deformación de lo que es entender la relación padres e hijos, de lo que es la familia, de lo que es nuestro derecho de educar a nuestros hijos. ¿Qué hacer? En primer lugar, tenemos que defender el derecho de los padres a educar a sus hijos. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. No esperemos al Estado, no esperemos a otras organizaciones. Tenemos que organizarnos. Participar activamente en la educación de nuestros hijos desde el hogar, darnos tiempo, participar del proceso educativo en las escuelas y participar y hacer presencia frente a las políticas que dicta el Estado. Participar como sociedad civil en la vida política, promoviendo políticas y leyes que consoliden la familia y el derecho de los padres. Un ejemplo de ello es la norma que ha sido mencionada por Juliana, que es la ley número 31498, que es la ley que impulsa la calidad de los materiales educativos, que se ha dado en aplicación del artículo 13 de la Constitución y que reconoce que los padres de familia participan en el proceso de elaboración de programas y el contenido de los materiales, textos y recursos educativos a través de las APAFAS, los comités, asociaciones civiles. Ya tenemos una norma
que nos permite participar activamente en ese proceso educativo. No podemos desaprovecharla. Es la hora de los padres, es la hora de los padres peruanos. Gracias.